Nuestros conductores e invitados especiales. Esto es Contrapunto Liberal, análisis y opinión de temas económicos de actualidad. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, tanto económicos como políticos. En este programa nos acompañará como parte del panel el ingeniero Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional del IEP. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo, muchas gracias. Y muy buenos días a todos quienes nos están escuchando en este momento. Gracias, Carlos. También nos acompaña como parte del panel Natalie Abarca, quien es analista económico en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Natalie, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Carlos, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Natalie. Un gusto que nos puedas acompañar en este programa. En este primer segmento del programa estaremos hablando sobre los acontecimientos que son noticia a nivel mundial, la situación que estamos evidenciando en la zona euroasiática, este conflicto que en la actualidad mantienen Rusia y Ucrania. Para hablar sobre este tema y cómo este afecta a nuestra región, nos acompañará Miguel Reyes. Miguel es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. Es analista político y académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y además fue moderador de este espacio radial. Miguel, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Buenos días a la audiencia. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Miguel, antes de entrar en materia, quisiera que nos cuentes a modo de antecedentes y para entrar en contexto, ¿cómo se da este conflicto? ¿Cómo se llega a esta situación en la que Rusia invade Ucrania? ¿Cuáles han sido los argumentos de parte de Rusia para llevar a cabo esta acción? Y ¿cómo se encuentra la situación actual? Sí, Danilo, el origen del conflicto tiene mucha complejidad, obviamente. Puede trazarse a la época soviética, a la época postsoviética. Obviamente, bueno, es un conflicto que también tiene más de un milenio, ¿no? Considerando que el Estado moderno ruso nació en Ucrania, lo que se conoció como el Kiev de Rus, que fue un estado medieval de los 1500 por ahí, que fue donde surgió la cultura ucraniana. Y ahí, bueno, de ahí eso como que hubo una unión eventualmente surgió una unión entre pueblos, ¿no? entre Rusia y Ucrania, que hablan un lenguaje eslavo, comparten culturas similares y eso. Pero el aspecto más reciente se traza al conflicto, a la ocupación soviética por Ucrania entre 1921 y 1991, que fue el periodo en que se gestó el Estado ucraniano moderno, o el protoestado ucraniano moderno, que se independizó, que declaró su independencia de la Unión Soviética en 1991. Pero durante todo ese tiempo hubo episodios también bastante terribles, trágicos, como el Holodomor, el genocidio ucraniano cometido por Stalin, la hambruna que provocó el dictador soviético. Luego hubo también intentos de políticas de rusificar a la población, la colonización por parte de poblaciones rusas, sobre todo en el este y el sur de Ucrania, en Crimea, y todo lo que es el Donbass, ¿no? Y también hubo una serie de políticas, ¿no? que eventualmente antagonizaron a muchos ucranianos para buscar la independencia. Y después de eso, Ucrania permaneció un tanto. Después de la independencia, Ucrania permaneció un tanto atada a la órbita rusa. Después de la independencia en los años 90, sigue siendo un país bastante dependiente de Rusia, energéticamente, económicamente. Pero ya luego en los 2000, 2010, en el 2004 se dio la revolución naranja que se conoció, ¿no? Que fue la que llevó al poder a un gobierno pro-occidental, el de Yushchenko, que no tuvo bastante éxito, y luego en el 2010 volvió un régimen
prorruso, que fue el de Yanukovych, que fue el que intentó trazar estaba dividido entre orientarse a Occidente o orientarse a la Rusia, y eventualmente se decidió por lo segundo. En 2013 descartaron la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea y pues, intentaron buscar más cooperación, más unión y cooperación con Rusia, pero la gente no lo aceptó. Empezaron las protestas, hubo represión, miles de muertos, y eventualmente se dio lo que se conoce como la revolución del Maidán. En febrero del 2014 terminó en la deposición de Yanukovych, su huida a Rusia, y posteriormente, bajo el pretexto de proteger a las poblaciones rusas del este de Ucrania y de Crimea, Rusia se anexionó Crimea ilegalmente y empezó el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania. Por tanto, la historia es bastante complicada, pero espero haberla podido resumir en pocas palabras. Danilo, voy a tomar la palabra. Miguel, primero que todo, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Carlos. Quería preguntarte, de hecho, Rusia ha mencionado que ellos están dispuestos a dejar las armas siempre que Ucrania reconozca dos zonas, dos regiones como independientes, es decir, totalmente ajenas al país, totalmente libres, por decirlo de alguna manera, o por lo menos así lo quiere ver Rusia. ¿Tú consideras que más bien este es el pretexto para que Rusia pueda seguir conquistando territorios, que esto es, o esta es la meta de Rusia en este momento? Sí, es una nueva forma de colonialismo ruso, para usar un término, ¿no? Es primero bueno, básicamente tiene mucho que ver con el pretexto de proteger a poblaciones supuestamente rusas, porque bueno, hay una cierta complejidad, ¿no? No es lo mismo ser un ruso definirse como un ruso que tiene pasaporte y tiene la nacionalidad rusa, que por ejemplo ser una persona que habla ruso y vive, no sé, en Ucrania, en Georgia, en Moldavia, en alguna de las repúblicas soviéticas. Así que esa estrategia ha traído bastante polémica por parte de Rusia. Por ejemplo, han hecho lo que se llama una política de pasaportización, que es básicamente entregar pasaportes a todo quien lo solicite. Bueno, entregar pasaportes a rusoparlantes, por ejemplo, en Ucrania, y para así tener la excusa de decir estos son rusos y intervenir a las zonas. Es lo que han hecho, por ejemplo, en Osetia del Sur, en Georgia, y se sabe que también lo han hecho en Ucrania. Pero sí, hay mucho debate, mucha discusión de cómo estas nuevas formas en las que Rusia intenta expandir su influencia de formas un tanto sutiles, ¿no? Por ejemplo, por estas políticas de pasaportes, de clamar que están defendiendo a sus poblaciones, a rusoparlantes o a rusos étnicos de supuestas amenazas, de supuestos genocidios, con todo esto de la amenaza nazi supuesta amenaza nazi que hay en Ucrania. También pasa en Georgia, ha pasado en otras repúblicas soviéticas, así que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Es una política un tanto... Tiene aspectos que son abiertos, pero también aspectos sutiles y ocultos. Bien, bueno, te agradezco, Miguel, por esta introducción sobre un poco los orígenes del conflicto y además de esta estrategia rusa para seguir incrementando su influencia en la zona euroasiática. Este ha sido un conflicto que ha copado las noticias del mundo desde hace varios días. Las redes sociales, vemos que a partir de esta invasión de parte de Rusia hacia Ucrania se han implementado una serie de medidas. Ha habido reacciones desde Occidente, desde Estados Unidos, Europa, e incluso desde empresas muy importantes a nivel global. Ahora, centrándonos en la región, bueno, sabemos que hay países que están alineados con Rusia, como Venezuela. También hay otros que, por el contrario, si bien han venido teniendo relaciones cercanas con Rusia, se han mantenido alejados o han exhibido una posición al menos neutral o si no, de total rechazo a estas acciones. ¿Qué opinas de la posición de estos países que abiertamente han rechazado las acciones de Rusia, como ha sido Ecuador? Y ¿qué opinas de cómo se encuentra el panorama
geopolítico a nivel regional. Sí, gracias, Danilo. Bueno, me parece ser muy acertada la reacción del gobierno del presidente Lasso de condenar por nombre la invasión. Esto considerando el antecedente del correísmo, que por una cierta cercanía ideológica, pero también por intereses económicos, se abstuvo, por ejemplo, de condenar a Rusia en 2014, cuando se tomó ilegalmente la península de Crimea. También los vericuetos y andanzas que tenía el régimen de Correa con el dictador bielorruso Lukashenko. Y esta alianza, esta suerte de apelación o afinidad que había entre Moscú y Quito durante la década anterior bajo pretextos de multipolaridad, antihegemonía, de buscar polos de desarrollo distintos, que eran básicamente políticas o posiciones políticas antiestadounidenses, antioccidentales. Y me parece positivo que, bueno, ya haya que ahora, bueno, el Ecuador diga las cosas como son, ¿no? Esto es una agresión ilegal y condena a Rusia por nombre. Pero, sin embargo, bueno, hay que también tener en cuenta que paradójicamente, hace unos meses el presidente Lasso habló con el presidente Putin, con el dictador Putin. Y se había discutido cooperación, incrementar comercio, la entrada de Ecuador a la Unión Euroasiática, que es esta unión postsoviética de estados de repúblicas soviéticas, que básicamente es un paraguas de Rusia para seguir dominando, manteniendo su influencia en la región euroasiática. También se habló de abrir una planta de vacunas, pero sí, generalmente Rusia hace promesas que no puede cumplir, solamente como que es un tanto como que discurso diplomático. Pero definitivamente un área en la que Ecuador sí estaba muy inmiscuido en el comercio con Rusia. Rusia es un principal destino de exportación de nuestros productos no petroleros, banano, camarón, flores. En años recientes ha habido una balanza positiva para el Ecuador. Eso seguramente tú y Carlos pueden aportar más información, pero en ese sentido sí Ecuador ha tenido que también hacer una apuesta en ese sentido, ¿no? Porque de lo que tengo entendido se han cancelado pedidos, ha habido incertidumbre sobre lo que va a pasar. Tengo entendido que al parecer el presidente Lasso dijo a los productores que el gobierno no iba a cubrir las pérdidas, que tendrían que arreglarse solos. Tal vez ahí me pueden corregir si estoy equivocado. Pero el gobierno ha tomado una medida muy, muy valiente, sí, porque Rusia puede no tener el mismo peso, o que Ecuador Rusia puede no tener el mismo peso que tiene en Latinoamérica, como por ejemplo Estados Unidos o China, pero aún así Rusia es un socio importante comercial del Ecuador. Y respecto a los demás países, bueno, no es algo que sorprenda mucho, considerando que estos regímenes han sido los principales aliados de Rusia en América Latina. Han intentado expandir, han sido como que los principales bastiones de Rusia para intentar expandir su influencia en América Latina, así que es un apoyo que de cierta forma nos sorprende. Aparte de que comparten mucho las características iliberales y antidemocráticas del régimen de Putin. Fraude electoral, supresión de protestas, atentados a los derechos humanos, a economías no libres, así que se comparte bastante en ese sentido. Querido Miguel, muy buenos días. Frente a la situación de conflicto que ha habido, las sanciones económicas y demás, quería preguntarte, se llevan a cabo 3 rondas de negociaciones. Según tu análisis, ¿cuál sería el panorama subsiguiente? 3 rondas de negociaciones para... estás hablando de cessar-fuego, ¿no? Disculpa. Sí, así es, específicamente, sí. Sí, tengo entendido que se han dado reuniones, ¿no? Pero al parecer hay una serie de condiciones un tanto inaceptables, ¿no? Como por ejemplo Carlos ya mencionó esto de que Ucrania reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas en el este del país, la desmilitarización de Ucrania, la desnazificación, que como bien dijo alguien, como bien escribió alguien, son cuestiones que no se pueden... ¿Cómo se establece, cómo se mide que un país ha sido desnazificado, o sea, desmilitarizado?
También que Ucrania declare su neutralidad. Tengo entendido que también hay una condición de Putin que no entra de la OTAN, pero son cosas que solamente las puede decidir un gobierno ucraniano legítimo. O sea, a mí me parece tanto sorprendente que el presidente Zelensky de Ucrania haya accedido a las negociaciones, considerando todo lo que ha ido pasando, ¿no? El bombardeo de ciudades, ataques a áreas civiles. Pero bueno, sí se tiene que buscar una solución a este conflicto. Pero por el momento no veo difícil que las negociaciones lleguen a algo. Está todavía todo muy en progreso, muy en fluido. La situación está fluyendo todavía. Se están dando desarrollos todos los días y mucho tendrá que ver también con las medidas que tomen los países occidentales que apoyan a Ucrania. Putin ha dicho, por ejemplo, que las sanciones equivalen a una declaración de guerra y que incluso si la OTAN se involucra en el conflicto estableciendo por ejemplo, una zona de exclusión aérea, eso podría también incluso escalar mucho más el conflicto, podría llevar a una guerra directa, una guerra nuclear que nadie quiere. Así que tiene obviamente mucho que ver con que las fuerzas rusas se vayan. Eso tiene que ser una condición totalmente inapelable. Y que se hace el ataque a civiles, principalmente eso. Bueno, se permite el acceso a ayuda humanitaria. Miguel, yo quería consultarte, si bien es verdad que ha habido mucho rechazo de la comunidad internacional y una gran mayoría de países, sobre todo del occidente, entre los cuales, pues como mencionaste bien, se incluye Ecuador, en vez de tomar una tibia posición, de hecho Ecuador ha sido uno de los países que ha mencionado su rechazo a la invasión rusa. Sin embargo, si bien el rechazo y tal vez las sanciones que los países están implementando, hay algo de lo que se han negado, y hacer enviar tropas. Potencias mundiales, Estados Unidos, Inglaterra, países europeos, se han negado a hacerlo. Y si bien están implementando sanciones, el presidente de Ucrania esperaba tal vez un cierto tipo de ayuda militar. ¿Tú consideras que las sanciones podrían ser suficientes para, de alguna manera, asfixiar a la economía rusa y que de esta manera termine la guerra? Carlos, el efecto de las sanciones ha sido bastante debatido, muy debatido en la academia. Las sanciones pueden ser direccionadas contra individuos específicos de cierto régimen y buscan cambiar el comportamiento de un régimen. Pero se tiene que tener mucho cuidado en que estas sanciones que por lo que veo no es lo que se está haciendo, pero que se está estableciendo básicamente un boicot general contra Rusia. Y esto no es justo también con muchos ciudadanos rusos que no apoyan al régimen, que no tienen culpa de lo que el régimen de Putin ha hecho. Esto de que las grandes compañías Apple, Amazon, Mastercard, Visa están empezando a dejar Rusia es bastante preocupante, porque también ya incluso ya mucho de ellos se podía estar rayando en la rusofobia, ¿no? De que no me asocio con Rusia, no hago nada allá porque es ruso, ¿no? Así. Y pero como te decía, el efecto de las sanciones es bastante debatido, y es como que hay que tomar, por ejemplo, el precedente del caso de Irak en los años 90, cuando Irak, después de la invasión a Kuwait, después de perder la guerra en 1990 al 91, cuando fueron expulsados de Kuwait, Irak fue sometida a más de una década de sanciones que tuvieron un muy fuerte impacto en la población civil, en la muerte de casi medio millar de niños. Se estima más o menos. La población no tenía acceso a medicinas, a bienes básicos, ¿no? La ayuda humanitaria estaba bastante restringida. Y la actividad económica. Así que quienes toman decisiones en Occidente tienen que ser bastante precavidos en eso, porque hasta ahora, se han visto ciertas sanciones positivas en el sentido de apuntar a Putin y a sus oligarcas, pero también se están viendo medidas que ya un poco rayan en la rusofobia, como esto de querer boicotear todo lo que es ruso, no consumir nada ruso, violentar el derecho de los rusos a viajar afuera, ¿no? Les han cerrado el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Así que, eso
hay que moverse con cuidado, no hay que, porque puede al final tener un efecto contraproducente, ¿no? Las sanciones, como por ejemplo pasa un poco en Venezuela, ¿no? Todo lo que pasa en Venezuela se justifica diciendo las acciones occidentales, y eso es lo que es el régimen de Maduro para mantener una legítima base de apoyo, por así decirlo, porque es para decir, la culpa no es nuestra, es de los afuera que nos están saboteando, ¿no? Así que eso. Bien, Miguel, ahora ya mencionaste un poco este tema, pero sí quisiera centrarnos en cuáles serían los posibles efectos, ya sean económicos, políticos, a nivel de relaciones internacionales, para Ecuador de este conflicto. Ya mencionaste cómo se ven afectadas las exportaciones de los productos ecuatorianos hacia la zona euroasiática. ¿Qué otros efectos pudieran haber tanto en el campo económico como en lo que es la política y la geopolítica? Una interesante reflexión, Danilo. Esto está cambiando. Esta es una crisis sin precedentes, ¿no? Es la primera guerra que se ve en Europa desde las guerras yugoslavas en los 90, ¿no? Europa, que siempre ha querido buscar esta imagen de proyectar paz, progreso, derechos humanos, y ahora ve este problema en lo que podrían considerar su patio trasero, ¿no? ¿Y cómo puede Ecuador desenvolverse en esto? Bueno, hay que ser honestos. Bueno, Ecuador es un actor menor a nivel internacional. Pero, como ya dije, Ecuador tiene que manejarse con cuidado, con cierto cuidado también. Ha sido valiente, como dije, ha sido valiente llamar las cosas por su nombre, pero hay que también ver por el bienestar de nuestros ciudadanos, ¿no? De todos los trabajos que dependen de la exportación de productos a Rusia, y tal vez los productores puedan buscar nuevos mercados, tal vez el gobierno pueda ayudar en algo en eso. También está la cuestión de que tal vez podría presentar una cierta oportunidad, ¿no? Para Ecuador, considerando esta cuestión de que ahorita Estados Unidos está debatiendo si impone un embargo de petróleo a Rusia, ¿no? Y también considerando que el petróleo ha subido, se encuentra, si no me equivoco, ya en $124. Pero bueno, sí tienen que mantener, Ecuador también puede ver alguna oportunidad, ¿no? Porque justamente hoy día está habiendo toda una serie de polémicas respecto de que si Estados Unidos deja de importar petróleo ruso, entonces podría importar petróleo de Venezuela o Irán, lo cual constituye una paradoja, considerando que Estados Unidos también tiene sanciones, tiene malas relaciones, y también tiene sanciones impuestas contra esos regímenes, ¿no? Contra el régimen fundamentalista islámico de Irán, y también contra el régimen de Maduro en Venezuela. Así que se deja de comprarle a un dictador para comprarle a más dictadores. Así que, ¿cómo es eso? En ese sentido, bueno, cabría ver como en esto tengo cuidado porque no soy experto petrolero, pero tal vez Ecuador podría haber una oportunidad, pero también poder ver si puede incrementar exportaciones a Estados Unidos de petróleo, ¿no? Y a nivel geopolítico, bueno, como ya dije, bueno, esto es una crisis seria, pero lo importante es la unidad occidental, ¿no? Y sobre todo la unidad de la OTAN, que es la que defiende las democracias de Occidente, y que el mundo se solidarice con Ucrania, porque esto es totalmente inaceptable lo que ha pasado, y sienta un muy mal precedente. Sí, bien, Miguel, te agradezco por la respuesta. Para complementar un poco, al menos en cuanto al impacto económico, el ministro de Producción, Julio José Prado, recientemente ha indicado que existen 4 efectos principales de este conflicto, que son: 1, el desvío de exportaciones, los productos que usualmente se venden a Rusia y otros países de la zona euroasiática, obviamente en la actualidad no están pudiendo llegar a sus destinos, entonces esto obviamente afecta al sector exportador, y en particular a sectores como el bananero, camaronero, que son sectores que venden millones de dólares a Rusia. Otro problema es el efecto que se da en la cadena de pagos. Obviamente también ya muchos de los productos que se vendieron a estos países probablemente encuentren dificultades en ver ese pago, el pago por esos envíos que lleguen al país. Encarecimiento de las exportaciones ecuatorianas por la devaluación del rublo, que es la moneda de Rusia, y además inconvenientes en el abastecimiento de insumos, que bueno, también
es un problema que ha venido incluso desde antes, pero ahora se agravará probablemente más por este conflicto. Miguel, mencionaste ya justo ahorita sobre el rol de Occidente, entonces quisiera para cerrar este segmento que nos comentes cuál crees que debería ser ese rol que cumpla Occidente, países como Estados Unidos y Europa en conflictos como este, si crees que la línea que han mantenido hasta ahora es la adecuada o debieran actuar de alguna otra forma. Sí, Danilo, es una situación muy delicada. Occidente ha reaccionado con firmeza, pero quienes dirían que todavía no tanto, porque también hay paradojas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la Unión Europea siga dependiendo en gran parte de las importaciones de gas ruso. Esto por medidas antioccidentales, ¿no? No antioccidentales, medidas un poco ambientalistas, ¿no? De que, por ejemplo, querer apagar la energía nuclear, querer reducir el consumo de combustible de petróleo y apelar más al gas, que es menos contaminante. Así que hay paradojas también, ¿no? También Occidente ha tenido dobles estándares. Por ejemplo, esto de que un gran ejemplo es que, por ejemplo, Inglaterra ha sido uno de los países donde más los oligarcas rusos han ido a depositar su plata. Así que, pero bueno, por lo menos ya países como Suiza e Inglaterra han tomado medidas contra Putin, contra su canciller Lavrov y ciertos oligarcas. O sea, ha habido una reacción, pero también no hay que obviar las inconsistencias. También, por ejemplo, y también cierta cobertura mediática también que potencialmente puede también un tanto distorsionar los hechos. O también, como también, por ejemplo, puede ser esta cuestión de que se apela un poco a la propaganda ucraniana, porque propaganda es propaganda, sea de Rusia o de Ucrania. Se han difundido ciertas narrativas, ciertas historias que hacen el favor a Ucrania, pero eso es caer en lo que está haciendo Rusia, se están inventando ciertas mentiras, ¿no? Y hay que también, eso también es parte de proteger la democracia liberal, ¿no? O sea, no recurrir a medidas autoritarias o desinformación como hace Rusia. Sí. Pero, claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Miguel, en este punto. Y bueno, quiero agradecerte por habernos brindado tu tiempo y habernos esclarecido mucho estos temas en este conflicto, que si bien se encuentra menos lejano geográficamente, pero es algo que nos termina afectando a todos. Gracias, Miguel, por acompañarnos en este segmento del programa. Nos vamos a un pequeño corte comercial, amigos. Ya volvemos a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este nuevo segmento hablaremos sobre el contexto de las inversiones en el país, las propuestas que existen para impulsar las inversiones y por qué, qué causas, qué factores han generado que Ecuador no sea un país más atractivo para la atracción de inversiones, justamente. Para esto nos acompañará Hans Soledispa, quien es egresado de la maestría en Dirección de Empresas MBA del IDE Business School, es director general de Exponential Research y es profesor universitario. Además, ha sido investigador económico en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hans, muy buenos días. Hola, Danilo. Hola, Carlos. Qué gusto estar en el programa. Igual para nosotros es un gusto que nos puedas acompañar, Hans. Hans, para empezar, quisiera que nos pudieras contar un poco el contexto de la inversión en el país, cómo se ha venido desarrollando en los últimos años, si ha venido creciendo, si se ha mantenido, disminuyendo, y en términos relativos, cómo podemos evaluar esta inversión, sobre todo si lo comparamos con otros países del continente. Bueno, empecemos hablando un poco de la inversión extranjera directa. Es cierto que Ecuador no es que ha sido históricamente un país que recibe mucha inversión. Sí, es cierto que ahora mismo los niveles están bastante bajos, pero no es como si en algún momento hubiéramos tenido muchísima inversión. Lo que sí es cierto es que en periodos anteriores, en los inicios de dolarización, por ejemplo, si tomamos en cuenta un indicador llamado, compuesto por la inversión comparado con el tamaño de la economía, se conoce como la inversión como porcentaje del PIB. Si consideramos los primeros años de la dolarización, entre 2001 y 2007, por ejemplo, teníamos que Ecuador recibía
la inversión extranjera en torno al 1,9 o 2% del Producto Interno Bruto. Sí, es una cifra pequeña, pero luego lo que pasó en los años anteriores, por ejemplo, a partir del año 2007, ahora se un corte hasta el año 2016, digamos que cuando hay este cambio presidencial entre 2007 y 2016, ya la inversión extranjera como porcentaje o como en comparación con el tamaño de la economía dejó de ser en torno al 2% y empezó a ser al 0,8%. Sí, hubo una caída de más de la mitad. Y bueno, y se ha mantenido una cifra similar. Es cierto que oscila de un año a otro, pero no supera o no alcanza a superar en los últimos años que la inversión extranjera sea 1% en comparación al Producto Interno Bruto. Sí, es una cifra bastante baja. Eso se refleja en que, por ejemplo, acá en el país es bastante complicado conseguir empleo, es bastante complicado que crezca la economía, que crezca el Producto Interno Bruto de un año a otro. Y bueno, en ese sentido, podemos explicar las múltiples causas y las cosas que pudiéramos hacer para cambiar esa situación. Pero luego, a nivel regional, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando en otros países, nuestros países vecinos, les he comentado acerca de la inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Interno Bruto, que Ecuador no supera el 1%, pero nuestros países vecinos como Perú, como Colombia, como Chile, como México, pues para ellos es bastante normal que la cifra sea del 2, 3 y hasta el 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, a nivel proporcional, Ecuador recibe muchísima menos inversión que países vecinos, que países que están alrededor nuestro y que no tienen, digamos, la ventaja que tiene Ecuador, que es una economía dolarizada. Entonces, básicamente, Ecuador recibe muy poca inversión extranjera, pero la realidad regional, si bien es cierto, no es como si estuviéramos rodeados de potencias económicas, pero sí recibe muchísima más inversión de la que recibe Ecuador. Listo. Hans, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hablando de este tema tan importante. Tú has mencionado algo que creo que vale la pena primero resaltar, ¿no? Es la falta de inversión en nuestro país lo que provoca que no haya suficientes empresas. Decirle a los ecuatorianos que por eso es que faltan puestos de trabajo, por eso es que también el costo de vida de los ciudadanos es caro, pues no hay suficiente competencia, no hay suficientes productos ya para justificar esa bajada de precios que tanto les gusta hablar muchas veces a los políticos. Pero también me quisiera hablar ahora de cuáles son esas soluciones, de qué forma podemos cambiar eso, de qué manera podríamos los ecuatorianos buscar esa mayor inversión extranjera como lo hacen tal vez nuestros países vecinos, tal vez alcanzar los estándares que ellos tienen. ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? Pues recordemos que los políticos llevan mucho tiempo hablando de la inversión, de la importancia de atraer justamente estos capitales, pero al final del día estos no llegan. ¿Por qué razón podrías decirnos tú que estos capitales no están llegando y cómo podemos cambiar esto para que los ecuatorianos podamos ya empezar a ver esta inversión, este crecimiento en las plazas de empleo y este mayor nivel de empresas? Bueno, la realidad es que por mucho de que, y bueno, que uno que lo has mencionado, el tema de los políticos, por mucho que los políticos nos digan que sí, que necesitamos reducir el precio de los productos, que necesitamos que la gente tenga empleo y disminuir la pobreza y tal, la cosa es que a nivel de decisiones no se toman las decisiones adecuadas. Y bueno, para poder resumirlos, es básicamente los capitales van en donde sean bien tratados, en donde sea un lugar que sea bastante amigable para los capitales. Acá en el país no existen las garantías ahora mismo para que las empresas o para que los inversionistas puedan tener un retorno adecuado a sus inversiones. Las empresas cuando invierten, los empresarios cuando invierten, hacen proyecciones financieras, hacen proyecciones de ingresos y gastos, y resulta que aunque nuestro país en principio tiene un gran atractivo por ser una economía dolarizada, cuando hacen las proyecciones de los flujos para los siguientes años, tienen que contemplar algunos factores. Por ejemplo, algunos de ellos es que año a año, a diferencia de nuestros países vecinos, acá en nuestro país tenemos que pagar, aparte del impuesto a la renta, hay un rubro,
15% adicional, que es lo que conocemos como el pago de las utilidades a los trabajadores. Sí, entonces ese rubro que luego pudiéramos analizar si es conveniente o no para los trabajadores, si ayuda o no a nivel de poder adquisitivo, bueno, eso podría ser otro tema, pero el hecho de que las empresas tengan que pagar ese 15% de las utilidades, de proporción de las utilidades, provoca es un desincentivo para que las empresas inviertan, porque al final del día es como si le cargáramos un porcentaje adicional bastante grande del impuesto a la renta. Y todas esas consideraciones las hace un inversionista al momento de decidir, bueno, si pongo una empresa en Perú, si pongo una empresa en Colombia, o la pongo en Ecuador, o invierto en cuáles son 3 países. Bueno, una de las consideraciones es, aparte de que tengo que pagar impuesto a la renta, tengo que pagar este 15% de participación de las utilidades a los trabajadores. Y luego de eso, cuando como inversionista hago las proyecciones a muchos años, me doy cuenta de que existe la posibilidad de que cada año y medio, o pasando un año, tenga que lidiar con una nueva reforma tributaria, y de pronto sea como la que pasó hace algunos meses, en las que se nos dice de que nos van a gravar por una sola ocasión, y que es un impuesto temporal, que es un impuesto que solo pagan un minúsculo porcentaje de la población y de las empresas. Pues a lo mismo, el inversionista al hacer las proyecciones se da cuenta de que muy probablemente le toque cada 2 años lidiar con estos impuestos temporales. Y luego, aparte de eso, a lo mismo, mientras el inversionista hace las proyecciones, se da cuenta de que cuando quiere retirar determinados capitales, o cuando quiere hacer ciertas compras o ciertas importaciones, o cuando quiere recibir ciertas inversiones de capital del exterior, pues se va a dar cuenta de que tendrá que pagar un 5% de impuesto a la salida de divisas. Entonces, esta serie de cosas que al final del día le restan rentabilidad a las inversiones son las que hacen que los inversionistas extranjeros principalmente se detengan de invertir acá en el país, porque digamos, al final del día la rentabilidad no va a ser suficiente para compensar todo el riesgo de que no se recupere la inversión. Hans, muy buenos días. El sector agropecuario, sector muy importante para la economía del Ecuador, el cual genera una de las mayores cifras de plazas de empleo, sigue sin captar grandes cantidades de inversión, representa el 1% del total de la inversión extranjera directa. Dirigentes de ese sector nos han hablado que un alivio en la carga impositiva generaría esa mayor inversión y crecimiento. ¿Cuáles consideras tú que deberían ser las medidas que deberíamos optar para el fomento de la inversión de este sector? ¿Consideras tú que tal vez la falta de un censo agrícola que dé luces a los inversionistas del sector es la problemática? ¿Qué medidas pudiéramos aplicar para que se dinamice mucho más y se pueda responder a las necesidades del país? Coméntanos. Claro, un censo agrícola daría luces en ese sentido, digamos, entendiendo un censo agrícola como un mecanismo de toma de decisiones en donde saber qué territorios son los más óptimos para determinados cultivos, cómo ha evolucionado el rendimiento de determinados ítems en determinadas zonas geográficas. Sería una muy buena herramienta, digamos, aquí la pregunta, o una de las preguntas sería, bueno, ¿quién debería hacer el censo agrícola? Bueno, si al final del día lo hace el gobierno, recordemos que estamos en una situación en la que bueno, tanto las empresas como el gobierno se encuentran con recursos bastante limitados, ¿sí? Y entonces lo que necesitamos en realidad, y no solamente una de las cosas que necesitaría las empresas del sector agrícola para potenciar sus proyectos, también en algunos casos necesitan infraestructura vial, necesitan infraestructura de riego, y incluso en algunos lugares necesitan capacitación de mano de obra y demás. Bueno, hay muchas áreas en las que se pudieran hacer proyectos comunes. La cuestión es que no existen los recursos ahora mismo para que el gobierno pudiera hacer
esa inversión desde el punto de vista, hablando en términos de inversión pública. Entonces, una de las posibilidades sería que estas cosas pudieran ser canalizadas, o estos proyectos pudieran ser canalizados mediante inversión quizás mixta entre alianzas público-privadas, y para eso se necesitan otros tipos de incentivos. Algunos se contemplan, o más o menos se contemplan en la nueva ley o el proyecto de ley de inversiones que ha planteado el gobierno como económico urgente recientemente. Y para ampliar un poco más, cosas que se podrían hacer, o quizás cosas más aterrizadas específicamente para el sector agrícola, trabajar en el tema de la estructura de costos. Al final del día, nuestra producción agrícola se exporta exactamente igual. Cosechamos o producimos sin mayor, y exportamos luego sin mayor valor agregado, exportamos el commodity. Entonces, al final del día, nuestros empresarios del sector agrícola dependen de la fluctuación de precios internacionales. Entonces, ahí es muy poco lo que se puede hacer, pero lo que se puede trabajar es casa adentro a nivel de reducir los costos para el agricultor. Entonces, el agricultor compra materia prima, el agricultor compra maquinaria, en algunos casos estos insumos los importan. Entonces, ahí lo que pudiéramos hacer es eliminar algunos impuestos y algunas tasas que encarecen estas transacciones o estas compras de insumos. Podemos hablar en términos de impuestos a la salida de divisas, podemos hablar en términos de aranceles, podríamos hablar también de trámites con el gobierno, o trámites con instituciones públicas, podemos hablar del ARSA y demás instituciones que involucran de cierto modo trámites o tasas que pudieran resultar costosas para el productor ecuatoriano. Como vuelvo y repito, a nivel internacional muy poco podemos hacer. Los precios internacionales, los commodities son los que son, a veces al alza, a veces a la baja. Es muy poco lo que se puede hacer ahí, pero lo que sí se puede trabajar es en la estructura de costos. Hans, tú bien mencionabas cómo el capital de los inversionistas se dirige allí donde encuentren una mayor combinación de los factores rentabilidad y seguridad. En Ecuador, como también mencionabas, no hemos podido ofrecer buenas condiciones en ambos factores, en rentabilidad por los elevados impuestos, incluso impuestos como el porcentaje de utilidad de trabajadores que no se encuentran en otros países, también reformas tributarias prácticamente anuales que crean nuevos impuestos o incrementan los ya existentes. Y en cuanto a seguridad, esto mismo, no existe esta estabilidad a nivel jurídico de las normas. También, Ecuador es un país donde no se respeta a cabalidad el derecho de propiedad. Entonces, la falta de seguridad, por un lado, y a su vez de rentabilidad, debido a las condiciones que se imponen a nivel político, obviamente es lo que han generado que Ecuador no pueda ser un país que atraiga grandes volúmenes de inversiones. Ahora, como parte de esta iniciativa, Inversión para la Reactivación del Ecuador, que ha iniciado la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la cual también forma parte el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, se han llevado a cabo ya mesas de trabajo, reuniones con representantes de gremios, con analistas económicos. Quisiera preguntarte cuáles son esos principales puntos o trabas que se han identificado en estas reuniones con empresarios y analistas económicos y que no permiten que existan mayores niveles de inversión en el país, además de los ya mencionados. Sí, bueno, una de las primeras cosas en las que se ha hecho coincidencia, de las primeras cosas que fue importante escuchar en estas mesas de trabajo, es que la inversión tiene que venir por el lado del privado y que así lo vemos, digamos, en términos también de empleo, ¿no? Una de las primeras cosas que se dijo, que 9 de cada 10 empleos son generados en el sector privado. Luego también
es importante haber encontrado a nivel general temas claves o temas que hemos, que se han venido escuchando y realmente que no son nuevos hace tiempo, ¿no? La necesidad de tener acuerdos comerciales, la necesidad de mejorar en términos de seguridad jurídica, tratar de que las empresas sean también más competitivas, reducir impuestos, reducir tasas, trámites, etcétera. Eso por el lado a nivel general, ¿no? Luego a nivel específico entendemos que digamos en el mismo contexto de las mesas de trabajo también hemos entendido de que muchas de estas reformas o muchos de estos cambios para atraer inversión tomarían muchísimos años si los quisiéramos impulsar o si lo quisiéramos empezar a impulsar. Entonces, pero digamos, hablando en términos de propuestas más concretas o de propuestas más específicas, pues hablamos siempre de algo que ya se está haciendo, por ejemplo, en el impuesto a la salida de divisas. El gobierno actual, si bien es cierto, no lo ha desmontado en su totalidad, de hecho no lo ha desmontado significativamente tampoco, pero lo ha desgravado algunos sectores, a exonerar algunos sectores, y eso nos invita a pensar que pudiéramos incluir a más sectores en la lista. Si bien es cierto, lo ideal sería eliminar el impuesto a la salida de divisas, es bueno que se vayan exonerando, se vayan desgravando determinados sectores, determinadas transacciones. En ese sentido, una de las propuestas que han planteado los empresarios, los analistas económicos o los académicos que han participado en estas mesas de trabajo ha sido, por ejemplo, que pudiéramos el impuesto a la salida de divisas hacer una diferenciación entre pagos por conceptos comerciales o pagos por concepto de capital, y haciendo que quizás el pago por concepto de capital, que quizás no representa un mayor impacto en la recaudación tributaria, sin embargo, si es un desincentivo para las inversiones, incluirlo o destrabarlo o dar mayor libertad en este sentido a los flujos que vengan por el lado de capitales. Y en esta misma línea, ¿no? Sabemos que lo ideal sería eliminar el impuesto a la salida de divisas, pero viendo que más bien las intenciones del gobierno son desmontarlos por partes, quizás por temas recaudatorios, agregar estos rubros a, digamos, esas listas que poco a poco se van desmontando el impuesto a la salida de divisas. Eso por ese lado, otra de las propuestas que me ha parecido interesante escuchar, y que bueno, que son más sectoriales o más focalizadas, son algunos pagos que se hacen con ARSA, con la agencia de regulación sanitaria, que bueno, los empresarios han dicho que en este digamos que con esta agencia hay que cumplir con ciertos trámites o con ciertas pruebas en laboratorios, que al realizarlos con ellos tienen costos sumamente altos en comparación a que si lo hiciéramos con laboratorios privados. Entonces, uno de los pedidos del sector empresarial, digamos, no necesariamente es que desaparezca ARSA ni sus laboratorios, ni la posibilidad de con ellos hacer pruebas, sino de que las empresas pudieran tener libertad o discrecionalidad de elegir qué tipo de laboratorio hacer uso para poder realizar las pruebas correspondientes para esos productos, ¿no? Sabemos que igual en temas alimenticios, en temas sanitarios es bastante sensible, y que de todos modos hay que hacer las pruebas, pero que se le dé la apertura para que se lo pueda hacer en el sector privado, donde los precios, por las razones que sean, los precios son muchísimo más baratos. Entonces representaría un ahorro para las empresas, y quizás estos rubros servirían para reactivar la cadena de pagos y de pronto quizás para aumentar las posibilidades de que inviertan, aunque sean pequeños proyectos. Esas son algunas de las cosas en específicos que han mencionado, y bueno, de seguro estas mesas de trabajo van a continuar, y de seguro aparecerán muchísimas más reformas todavía, o muchísimas más pedidos o digamos o problemáticas en el sector empresarial. Hace unos días, de hecho antes del feriado, el presidente de la República envía un proyecto de ley económico urgente, que es el proyecto de ley de inversiones.
Este proyecto de ley, según el presidente, pues crea, por ejemplo, zonas francas, donde se elimina, digamos, como tú mencionabas, digamos, en estas zonas se eliminaría el impuesto a la salida de divisas, no pagarían IVA, tendrían ciertos impuestos diferenciados, ciertas normativas pues que cambiarían también. Yo quisiera preguntarte si esto va de la mano, esto podría funcionar para lo que tú propones dentro de este estudio que se ha trabajado con la Cámara de Industrias. ¿Esto va tal vez de la mano con eso? ¿Crees que esta ley tiene algo de lo que ustedes ya han mencionado, algo de lo que ya se ha estudiado, algo de lo que ustedes proponen? Y si crees que podría dar los resultados que el gobierno espera en el caso de las inversiones. Bueno, por el lado específicamente hablando, si hablamos en términos de impuestos a la salida de divisas, pues digamos, ya te digo, si uno de los pedidos del sector empresarial es reducir este impuesto y la ley por otro lado te dice que pudieras estar exonerado del impuesto a la salida de divisas en determinados contextos, pues va de la mano en la parte donde se reducen los impuestos. Lo mismo, ¿no? Esta ley también te habla acerca de exoneraciones de pago del IVA a importaciones y también de compras locales, porque, bueno, esto ya son cosas más jurídicas, pero incluso dentro de la ley se considera como que estas zonas francas son como territorios especiales dentro de tu mismo país. Entonces, cuando compras algo, incluso si le compras a un productor ecuatoriano, es como si estuvieras importando. Entonces, en teoría se tendría que pagar aranceles o bueno, temas así que son bueno, ya son temas más legales, jurídicos, pero bueno, estamos hablando de exoneración de IVA, que no es poca cosa, ¿no? El IVA es el 12% de cada compra y digamos una reducción del 12% sería importante para la estructura de costos. Luego también hablamos de exoneraciones del impuesto a la renta, estamos hablando ahí que representa el 25% de tu renta. Y bueno, son importantes rubros que podrían hacer que los niveles de rentabilidad proyectados, yo siempre hablo en términos de que los inversionistas hacen estas proyecciones financieras antes de decidir invertir y que obviamente si eliminamos de estos análisis financieros que hacen los inversionistas el pago del impuesto a la renta, que es del 25%, si eliminamos de esta proyección esta proyección financiera, si eliminamos el pago de IVA, que sería el 12% de los ingresos brutos en la mayoría de los casos, y bueno, y luego el 5% del impuesto a la salida de divisas, ya representaría un gran alivio, ¿no? La idea, luego la gran interrogante sería qué tan factible va a ser para las empresas poder hacer que sus inversiones sean canalizadas dentro de estas zonas especiales de desarrollo económico, dentro de estas zonas francas, qué tan fácil va a ser acceder para un inversionista poder considerar su inversión para dentro de estos rubros, ¿no? Porque luego pudiera ser que sean cosas muy específicas o que sea bastante burocrático acceder a estos beneficios tributarios. Entonces realmente esa va a ser la diferencia, ¿no? Luego de promulgar la ley, luego vendrán los reglamentos de la ley o los cambios que haga la asamblea, si es que al final del día hacen cambios. Es eso, son los detalles y las especificaciones de qué tan fácil es o no hacer que las inversiones sean dirigidas que pudieran ser parte de estos beneficios. Sí, bien, Hans, gracias por la respuesta. Ha sido un programa en el que hemos destacado la importancia de la inversión en el país. Los niveles de inversión son insuficientes, como tú ya has mencionado. Necesitamos más inversión para que haya mayor productividad y de esta forma podamos los ecuatorianos acceder a una mayor producción y a su vez tener mayores ingresos. Quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a revisar la publicación que ha hecho el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con la Cámara de Industrias de Guayaquil, un estudio sobre la importancia de la inversión en Ecuador y que fue elaborado por Hans. Pueden encontrarlo en las redes sociales tanto del Instituto como en la Cámara de Industrias de Guayaquil.
Bien, quiero agradecerte, Hans, por habernos acompañado en este segmento del programa. También agradecerles a ustedes, Carlos y Natalie, por haber participado del mismo. Agradecerle a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto.